Hoy vamos a presentarles la exposición titulada La Administración Pública y la Evolución del Estado Moderno. Este tema nos permite comprender cómo el Estado, como forma de organización política, ha ido transformándose con el paso del tiempo y cómo la administración pública ha sido el instrumento fundamental para poner en práctica las decisiones del poder. A través de la historia veremos cómo el Estado pasó de ser un poder absoluto en manos del monarca, a convertirse en un Estado de derecho y finalmente en un Estado social donde se busca el bienestar colectivo. Porque, introducción. Para entender la evolución de la administración pública, primero debemos reconocer que ella es parte esencial del Estado. No existe Estado sin administración porque es el órgano encargado de ejecutar las políticas, de aplicar las leyes y hacer que los objetivos del gobierno se conviertan en acciones concretadas. Según el documento, la administración pública siempre ha estado ligada a las formaciones del Estado moderno. Esto surge con la caída del régimen feudal, cuando el poder del monarca comienza a centralizarse y las estructuras sociales y económicas cambian profundamente. Así que a medida que cambia el Estado, también cambia la forma en que se administra. Pasemos entonces a revisar las tres grandes etapas históricas: el Estado absoluto, el Estado de Derecho y el Estado contemporáneo o social de derecho. El Estado absoluto fue la primera forma del Estado moderno y aparece tras el derrumbe del sistema feudal. Se caracteriza por la concentración total del poder en el monarca, quien actúa como autoridad suprema. No existía separación de poderes ni participación ciudadana. El rey concentraba el poder político, militar, económico y religioso. El pensamiento de Maquiavelo, Bodin y Hobbes sustentó esta forma de gobierno. Según Maquiavelo, en su obra El Príncipe, planteó que el gobernante debía mantener la unidad y la estabilidad del Estado, incluso usando la fuerza si era necesario. Jean Bodin propuso la soberanía absoluta del monarca derivada directamente de Dios, lo que justificaba su autoridad limitada. Thomas Hobbes, en el Leviatán, concibió al Estado como una figura creada por los hombres para evitar el caos, y por tanto el soberano debía tener todo el poder para mantener el orden. En lo económico, esta etapa se apoyó en el mercantilismo, una doctrina que defendía la intervención del Estado en la economía. El objetivo era acumular riquezas y fortalecer el poder del monarca, fomentando las exportaciones y controlando el comercio. Socialmente, la sociedad estaba dividida en clases jerarquizadas: la nobleza y el clero. Tenían privilegios, mientras que los campesinos y artesanos obedecían y sostenían el sistema, ya que eran los únicos que pagaban impuestos. La administración en el antiguo régimen. En este contexto, la administración pública funcionaba como un instrumento de control del monarca. Era centralizada, jerárquica y burocrática, compuesta principalmente por nobles, clérigo, que ocupaban cargos vitalicios y hereditarios. Esto significaba que la administración no servía a la sociedad, sino a los intereses del rey y de las clases dominantes. Sin embargo, en algunos países, especialmente en Prusia, surgió un modelo distinto, la llamada burocracia prusiana. Se basaba en la disciplina, la profesionalización y la obediencia al Estado, no a los intereses personales. Este modelo inspiró más adelante al sociólogo Max Weber, quien elaboró su teoría de la burocracia moderna, a partir de la observación de esta realidad. Por eso, esta etapa también es conocida como Estado policía, no en el sentido actual de vigilancia, sino porque el término policía se refería a la ciencia que estudiaba el funcionamiento del Estado y la administración. El Estado de Derecho. Con el paso del tiempo, las ideas absolutistas comenzaron a ser cuestionadas. El abuso del poder, la desigualdad social y la falta de libertades llevaron a grandes cambios, especialmente como la Revolución Francesa, que marcó el nacimiento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se basa en el liberalismo político y económico, donde el poder se somete a la ley y se reconocen los derechos individuales. Los principales pensadores fueron John Locke, quien planteó que el objetivo del Estado es proteger los derechos naturales del hombre: vida, libertad y propiedad. Montesquieu, quien propuso la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, como garantía de libertad.
y Rousseau, que introdujo la idea de voluntad general como expresión de la soberanía popular. En este modelo, nadie está por encima de la ley. Se establece la igualdad jurídica, la supremacía de la norma y se elimina el poder absoluto del monarca. Económicamente, el liberalismo promovió el libre comercio y la iniciativa privada, reduciendo al mínimo la intervención del Estado. Por eso se conoce también como el Estado gendarme, porque su función era solo vigilar y garantizar el orden, sin intervenir en la economía ni en la vida social. El Estado contemporáneo o social de derecho. Con el avance de la sociedad industrial, la desigualdad aumentaron y se hizo evidente que el Estado debía intervenir para garantizar condiciones más justas. Así nace el Estado social de derecho, también llamado Estado contemporáneo. Este modelo surge en el siglo XX y se consolida como la Constitución de Weimar en 1919 en Alemania, que por primera vez incorpora los derechos sociales y económicos en una constitución. Esto significa que el Estado ya no solo protege las libertades individuales, sino también se preocupa por el bienestar general, la educación, la salud, la seguridad social y el trabajo digno. El Estado pasa de ser un observador pasivo para convertirse en un agente activo y planificador. Asume funciones empresariales y de fomento. Busca equilibrar la economía y garantizar oportunidades para todos. En América Latina, este cambio se ve reflejado en la creación de ministerios de fomento, obras públicas y políticas sociales. En el caso de Venezuela, se pasó de un Estado liberal en el siglo XIX a un Estado de fomento en el siglo XX y luego a un Estado planificador y social. Podemos decir que este modelo representa la búsqueda del equilibrio entre libertad, igualdad y justicia social. Métodos de estudio de la administración pública. La administración pública puede estudiarse desde diferentes enfoques, cada uno de su propia visión. El jurídico, el político, el sociológico y el productivista. En Europa, los primeros estudios se dieron a través de la ciencia de la política, que analizaba la gestión del Estado absolutista, y más tarde con el derecho administrativo, que se encargó de regular las relaciones entre la administración y los ciudadanos. En Estados Unidos, autores como Ward Wilson y Frank Wong propusieron separar la política de la administración, buscando un enfoque más técnico y eficiente. Ahora veamos los tres enfoques más relevantes. El enfoque jurídico centra su atención en las normas y procedimientos legales que rigen la actuación del Estado. Su propósito es garantizar la legalidad, la justicia y la protección de derechos ciudadanos. Sin embargo, este enfoque tiende a ser formalista y a veces excesiva rigidez de las normas puede retrasar los procesos administrativos. Por ejemplo, un funcionario puede cumplir con todas las reglas, pero no necesariamente actuar con eficiencia o sentido social. A pesar de eso, el enfoque jurídico ha sido fundamental para considerar el Estado de Derecho, donde la ley es el límite del poder y, y la garantía de la libertad. El enfoque político fue desarrollado por Max Weber, quien estudió cómo funciona la burocracia dentro del Estado. Weber afirma que la burocracia es una forma racional y eficiente de organización basada en reglas jerárquicas y competencias definidas. Sus principios fundamentales son atribuciones fijas establecidas por la ley, jerarquía entre superiores y sus subordinados, división del trabajo, terminación por documentos escritos, competencia profesional y especialización. Estos principios garantizan el orden y la eficiencia dentro, pero también presentan riesgos: la deshumanización y la autonomía del poder burocrático. Cuando la burocracia deja de servir al Estado,
y se sirve a sí misma, se convierte en un obstáculo para el bien común. Por eso, Weber planteaba que debería existir un control democrático y político sobre la burocracia. Enfoque productivista. El enfoque productivista se inspira en los métodos de la administración científica de Taylor, Fayol y Gulick. Su objetivo es lograr eficiencia y productividad aplicando principios del sector privado al sector público. Gulick resumió esta visión con la palabra POSCORP, que significa planificación, organización, dirección, coordinación, información y presupuestación. Aunque este enfoque ayudó a mejorar la gestión y el rendimiento administrativo, también fue criticado por olvidar el componente humano y social de la administración pública. En otras palabras, no basta con ser eficiente, el objetivo debe ser servir a la comunidad. Elementos condicionantes de la administración pública. La administración pública no actúa de forma aislada, está condicionada por diferentes factores. El Estado, que define los fines y la estructura de la administración. El sistema político, que influye en el grado de autoridad y participación ciudadana. El derecho, que regula la actuación del poder público. El sistema económico, que determina las políticas de planificación y desarrollo. Por eso, cada país tiene su propio modelo administrativo, adaptado a su historia, cultura y realidad política. En conclusión, la evolución del Estado y la administración pública demuestra cómo las formas de gobierno y la gestión del poder han cambiado para responder a las necesidades de cada época. Del Estado absoluto, que concentraba el poder, pasamos al Estado de Derecho, que buscó la libertad individual, y luego al Estado social, que incorpora la justicia y la equidad. La administración pública ha pasado de ser una herramienta de control a ser un instrumento al servicio de la sociedad, encargado de garantizar el bienestar y la participación ciudadana.